Como les comentaba, hoy vamos a empezar a ver el capítulo 6 de la Confesión de Fe, que se titula De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Si Dios permite, en este capítulo nos vamos a dedicar 4 domingos. Entonces le voy a dar lectura al primer párrafo. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Bueno, en este párrafo nos enseña lo siguiente. Número 1, que lo que se nos deja en el Génesis capítulo 3, donde tenemos parte de este relato, es histórico y no simbólico, como habíamos visto. Esta es la historia real de dos personas, un diálogo real entre Dios y ellos. Es historia, es parte de nuestra historia, de ahí venimos todos. Número 2, que después de que Dios crea al hombre, Dios entra en un pacto con el hombre. Vemos, o sea, Dios solo se relaciona con el hombre por medio de los pactos que Él decide hacer con el hombre. Número 3, que a pesar de que Dios creó al hombre recto, el hombre se buscó sus propias perversiones. Número 4, que este primer pecado fue preordenado por Dios, decretado por Dios. Y por eso es importante la secuencia que estamos teniendo. O sea, esto ya lo vimos también ampliamente en el decreto de Dios, pero sigan ustedes meditando en esta verdad. El número 5, que por medio de este pecado nuestros primeros padres, por un lado perdieron la comunión con Dios, por otro lado cayeron bajo la ira y la maldición de Dios, y por otro lado se volvieron completamente depravados. Otra palabra es radicalmente corrompidos. Y número 6, que todo esto tiene como fin la manifestación de la gloria de Dios. Entonces vamos a ir viendo este párrafo enunciado por enunciado y con las explicaciones pertinentes. Leamos el primer enunciado. Dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Y leímos, y aquí leemos otra vez en Eclesiastés 7:29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y ya vimos lo que significa que fue hecho recto, ¿verdad? La ley de Dios grabada en el corazón de los hombres, personas morales, conociendo el bien, el mal, ¿verdad? O sea, ellos, y sobre todo con la capacidad para obedecer a Dios. Lo que dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, el hombre. Esto soporta lo que dice el párrafo: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y dice, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no lo honró por mucho tiempo. Y aquí tenemos Génesis 2:15 al 17, que es donde encontramos lo que los teólogos han llamado el pacto de obras. No, vamos a leer esto y pasaremos a explicar unos puntos del pacto de obras. Dice Génesis 2:15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, vemos aquí, un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos todos los elementos de un pacto de obras, y es lo que vamos a ver en primer lugar. Sí, aunque como ya les había yo pedido, mis hermanos,
Aquí puse una nota: para un estudio más completo de este pacto, revisar los primeros 2 videos de nuestra serie Nuestro Glorioso Camino a Emaús. Ya está el link y ya lo he pasado también en el chat. Vamos a ver algunas cosas, no exactamente lo mismo que está en los videos, unas cosas que lo complementan, pero si no se ha dado el tiempo de verlo, le sugiero que lo vea para que tenga un buen entendimiento de esto. Entonces, si leemos de manera superficial Génesis 2 y 3, ahí podemos encontrar una sencilla historia bíblica acerca de un hombre, de una mujer y una serpiente, y cómo Dios los castigó por ser desobedientes. Pero cuando hacemos una lectura más profunda de estos 2 capítulos, Génesis 2 y 3, vamos a ver que este relato tiene dimensiones cósmicas. Cuando hablamos de dimensiones cósmicas, es que esto afecta toda la creación de Dios, todo el universo, a nosotros, esta tierra y todo el universo. Y es fundamental, entender lo que pasó aquí en Génesis 2 y 3 para poder entendernos a nosotros, el mundo y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante estos 2 capítulos. Muchos teólogos han reconocido obviamente la importancia de estos capítulos, y de aquí han formulado lo que conocemos como el pacto de obras. Aunque en esta primer parte no se menciona como tal la palabra pacto, no se menciona, pero encontramos todos los elementos, ¿verdad?, de un pacto de obras. Y refiriéndonos a la confesión de fe, también aquí no la menciona como tal, no menciona la confesión pacto de obras, pero sí lo menciona en el capítulo 20. No sé si traiga usted su confesión por ahí, pero ahí lo puse. Al inicio del capítulo 20, que es del Evangelio y del alcance de su gracia, dice así la confesión de fe: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado. Lo comento porque algunos dicen que no viene en la confesión el pacto de obras. Sí viene, como yo les dije, el hilo de esta confesión es pactual. Los pactos que estudiamos en su momento los encontramos aquí, aunque no obviamente con la profundidad con la cual nosotros los estudiamos. Pero bueno, entonces vamos a examinar ahorita los elementos del pacto de obras, los medios, la meta, los medios y el significado de este pacto. Esto lo estoy tomando del libro de Sam Waldron, excepto los elementos. Eso lo tomo de mis notas, los elementos, pero lo que es la meta, los medios y el significado lo estoy tomando del libro de Sam Waldron, del comentario que él tiene sobre la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a ver los elementos. Como ya revisamos, mis hermanos, en el párrafo 2 del capítulo 4 de la creación, vimos que tanto Adán como Eva tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Recordemos, eso son los 10 mandamientos, ¿ya?, los que Jesús resume en 2: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo. Los 2 grandes mandamientos resumen los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Dios nos crea al hombre y tienen esos mandatos, la forma en que nos lo dice la Biblia, escritos en su corazón. Ellos saben de manera natural lo que deben de hacer para agradar a Dios. Y sobre todo hemos visto que tanto Adán como Eva, ellos tenían el poder para cumplir con estos mandamientos. Entonces, para nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, el amar a Dios y obedecer a Dios en ellos se les daba de manera natural. Lo hacían de forma natural. Amaban a Dios, obedecían a Dios, se gozaban con Dios, en su comunión con Dios. Entonces de aquí sacamos un principio. Todos los seres humanos, en virtud de haber sido creados por Dios, todos los seres humanos le debemos una completa obediencia a Dios. Perfecta obediencia, todos, por haber sido creados por Dios. Y Dios, en virtud de que Él es el creador, solo a Él y solo a Dios es a quien se le debe la completa obediencia del hombre. Sí, repito, Dios creó al hombre recto y bueno. El hombre de manera natural obedecía y amaba a Dios. Entonces, el hombre, por ser creado y por la manera en que fue creado, bueno, entonces él le debe una obediencia perfecta a Dios. Y repito, que se daba de manera natural.
una perfecta obediencia, y solo a Dios, solo al Creador. Esto es lo que vemos aquí. Ahora, en esta relación natural, vamos a llamarla así, esta relación natural por creación entre el Creador y la criatura, Dios no le debe ninguna recompensa al hombre por su obediencia. Desde aquí lo vemos, ¿verdad? O sea, es decir, la obediencia del hombre no gana, o sea, ni merece una recompensa. Jesús le enseñó a sus discípulos que el siervo no puede extender su mano esperando una recompensa, como si el siervo hubiera puesto al amo en deuda con él. Y después de que les enseña esto, Jesús agrega lo siguiente en Lucas 17:10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aquí nos habla a nosotros, ¿verdad? Nosotros obedecemos por lo que Dios ha hecho que en nuestras vidas. Él ya nos ha dado absolutamente todo: la redención y la esperanza de una gloria eterna. O sea, no pensemos que por venir el domingo aquí entonces Dios nos va a bendecir. No, es al revés. Venimos porque Dios ya nos ha bendecido, y grandemente. ¿Sí? Por eso tú, cuando ofrendas, tú no ofrendas para que Dios te dé, tú ofrendas de lo que Dios ya te dio. Así es, o sea, y digo, es importante aclararlo de nuevo por nuestro contexto evangélico. O sea, el Señor ya nos ha dado absolutamente todo si estamos en la salvación. Gracias a Dios por eso. Pero desde el principio, de nuevo, Dios no tenía por qué recompensar la obediencia del hombre. Pero fíjense, precisamente para eso Dios entra en un pacto con el hombre, porque lo quiere bendecir. Y desde ahorita se los digo, aunque esto se llama un pacto de obras, y vamos a ver por qué. Vemos la gracia de Dios en todos los tratos de Dios con el hombre. O sea, el hecho mismo que Dios quiera bendecir al hombre, ahí vemos su gracia para con el hombre. Desde ahí lo vemos. Entonces, una vez que Adán está en el huerto, estas palabras que leímos de Génesis 2, del 15 al 17, agregan un aspecto positivo. Ya lo he explicado, pero lo explicamos de nuevo. Aquí viene una nota que dice: positivo se refiere a aquello que se suma a la naturaleza o a la creación. Es decir, ¿cuáles son los mandatos de Dios que el hombre conoce por creación? Díganme algunos de los mandatos que el hombre conoce por creación. No mentirás. No robarás. ¿Cuál otro? No cometerás adulterio. ¿Cuál otro? No codiciarás. No matarás. Amarás a Dios. No te harás ídolos. ¿Verdad? Vendrás un día a la semana a adorar a Dios, el cuarto mandamiento. Esos todos, o sea, Adán y Eva los conocían de nuevo. ¿Por qué? Por creación. Por eso se le llaman también como una ley natural, una ley que estaba en ellos por haber sido hechos rectos y buenos. Entonces, pero en Génesis 2, 15 al 17 vemos otro mandamiento que se agrega a estos 10 mandamientos. Por eso se le llama positivo, no porque sea bueno o malo, sino porque se suma o se agrega a los 10 mandamientos. Y ese mandamiento positivo tiene una característica, que el hombre no lo pudo haber conocido sino solamente por una revelación de Dios, solamente porque Dios les dijo: hey, hay un árbol del cual ustedes no pueden comer ese fruto. Solo así lo supieron. No había manera de que ellos supieran eso, que había un árbol entre miles de árboles que seguramente había en Edén. ¿Sí me explico? Por eso se le conoce como positivo. Y ese mandato positivo es: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y repito, ¿por qué es positivo? Porque se agrega a lo que el hombre conoce de manera natural. Y este otro mandato
solo lo conoce el hombre porque Dios se los revela. ¿Estamos, mis hermanos? Bueno, entonces vean, entonces la obediencia del hombre a esta ley positiva. ¿Cuál es la ley positiva, mis hermanos? No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la obediencia del hombre a esta ley positiva, sumada a la obediencia por creación, es decir, a la ley de Dios, la ley natural, los 10 mandamientos, la obediencia a todo es lo que puso formalmente al hombre en un pacto con su creador. Es decir, la responsabilidad del hombre de obedecer los 10 mandamientos siempre ha existido desde la creación y siempre existirá hasta la nueva creación. Los mandatos positivos tienen un propósito específico en la historia de redención y cuando cumplen su propósito son quitados. O sea, ¿no? Entonces este mandato positivo, como veremos, tiene un propósito y finalmente será retirado, pero lo que sigue, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Esa ley es eterna. Esa ley el hombre siempre la tiene que obedecer. ¿Vamos bien ahí, mis hermanos? Entonces, a este pacto que Dios hizo con Adán, recordemos, la obediencia a la ley natural más la ley positiva, la obediencia a todo, eso pone al hombre en un pacto con su creador. Entonces, a este pacto se le conoce como pacto de obras, porque demanda la perfecta obediencia del hombre. O sea, no era como comes una, dos y a la tercera entra el castigo. No, era a la primer mordida, ahí entraba ya el castigo que Dios había dicho en su palabra. Por eso se le conoce como pacto de obras y demanda la perfecta obediencia del hombre. Entonces, aquí vemos otro principio, que no lo puse, pero se los comento. O sea, el ganar la vida eterna siempre ha sido por la obediencia perfecta del hombre. Esa condición nunca cambió. ¿Vemos? O sea, entonces, pero por eso se llama pacto de obras, porque demanda la obediencia perfecta del hombre. Y porque hay una recompensa en la obediencia condicionada. O sea, hay una condición, por eso se le llama pacto de obras, una condición dada al hombre. Pero como comenté, el hecho de que sea un pacto de obras, que no implica que no hay gracia aquí. Porque como veremos, o sea, Dios quiere recompensar al hombre su obediencia con una vida que es eterna. Pero de nuevo, Dios no tiene ninguna deuda con el hombre. Dios lo crea del polvo. El hombre le debe la obediencia. Dios no tiene por qué recompensarle. Pero Él decide hacerlo, pero lo hace por medio de ¿qué? De un pacto. ¿Vamos bien, hermanos? El teólogo Caselli comenta esto. En virtud de la creación, Adán le debe una obediencia perfecta a Dios. Estricta obediencia que no merece nada de parte de Dios, pero que Dios en su gracia escoge recompensar sobre la base del pacto establecido por Él. O sea, comenta lo que ya estoy explicándoles. Y como refuerzo de esto, de este comentario, veamos lo que Dios dijo en Job 41:11, perdón. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Pero Él decide hacerlo. Y vemos ahí su bondad y su gracia, ¿verdad?, para con nosotros. Entonces aquí vemos que están todos los elementos de un pacto de obras presentes aquí en Génesis 2, del 15 al 17. Hay una imposición soberana y divina, un mandamiento. ¿Cuál es? El positivo, ¿verdad?, el agregado a la ley natural. Hay una representación por medio de Adán, y de esto hablaremos más el siguiente domingo si Dios quiere. O sea, es decir, Adán era una cabeza federal. Adán representaba a todos los seres humanos, y de esto, repito, hablaremos más, sí, el próximo domingo.
Pero vean qué representante teníamos. O sea, un hijo de Dios sin pecado, portador de su imagen, que podía obedecer perfectamente a Dios. Pero Adán no era Dios. O sea, Dios creó al hombre mutable. Es decir, Adán podía obedecer o también podía desobedecer. Adán tenía verdadera libertad en ese sentido, pero era nuestro representante. Como seres humanos creados, no podíamos tener un mejor representante para nosotros, que se le conoce como una cabeza federal. Bueno, es un elemento en este pacto de obras. Hay un elemento condicional, que es la obediencia perfecta. Hay un castigo por la desobediencia, que es la muerte. Hay una promesa de recompensa por la obediencia, que es la vida eterna. Vida eterna porque Adán y Eva tenían vida, pero por medio de la obediencia al pacto, ellos ganarían, Adán ganaría la vida eterna por medio de ¿qué? De su obediencia. ¿Vamos? Muy bien, entonces, ¿cuál es la meta del pacto? O sea, la meta del pacto de obras era conducir a Adán a una existencia superior a aquella en la que fue creado. O sea, bendecirlo. Y vemos aquí otro principio. Dios, por medio de pactos, Él quiere bendecir a los hombres. Recordemos, Dios es bueno, Él los quiere bendecir. ¿Y qué quería hacer con Adán? Y evidentemente, si Adán lo lograba con su obediencia, eso pasaría a Eva y a toda la posteridad, a toda la descendencia de ellos. Era llevarlos a una existencia superior a la que ya tenían al haber sido creados. Y podríamos preguntarnos, ¿qué puede ser mejor que ser recto y perfecto? Bueno, lo que es mejor es ser recto y perfecto eternamente. Eso es lo que es mejor, llevarlos a una vida eterna. Es lo que Dios quería con ellos, ¿verdad? Y para entender nosotros que el propósito era para llevarlos a una vida eterna, vamos a ver algunas cosas. Allí había dos árboles, ¿no? Vemos aquí en Génesis 2:9, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, como había un árbol de la vida, de ahí podemos inferir, y por otras cosas que veremos, que la meta de Dios era otorgar esa vida eterna que ganarían. ¿Por qué? Por su obediencia. ¿Sí? Y algunos piensan que antes de la caída Adán ya estaba comiendo del árbol de la vida. Algunos teólogos piensan eso, pero eso no puede ser. Y si leemos Génesis 3, 22, 24, que es después del primer pecado, después de la caída, ahí vemos que no era posible que ellos ya hubieran tomado y comido del fruto del árbol de la vida, ¿sí? O sea, vemos aquí que eso no es posible. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto es después de la caída. Ahora pues, vean, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Adán no había comido. Y ya simplemente ya para el hombre también vemos por esto que ya después de la caída, como veremos el próximo domingo, todo estaba perdido para el hombre. Ya él no podía hacer absolutamente ya nada para salir de esa condición perdida. Si él quería regresar, sería que despedazado, ¿verdad?, por esta espada encendida. Simplemente ya, o sea, no tenía ya acceso. Solo por la gracia de Dios es que el hombre tendría vida nuevamente. Pero nuevo,
si Adán hubiera comido del árbol de la vida antes de la caída, tendríamos que concluir que hubiera vivido eternamente después de la caída. Pero murió, ¿no? Pero entonces estamos viendo que la promesa de Dios era dar ¿qué? La vida eterna. O sea, les explico esto porque algunos no lo ven de esta forma, pero lo estamos viendo aquí nosotros. Donde vemos con mayor claridad de nuevo que la meta del pacto de obras era conducir a Adán a una existencia superior a la que fue creado, y esto es a una vida eterna, es viendo a Cristo. Cristo, el segundo Adán. ¿Qué logró Cristo para nosotros con su obediencia perfecta? Una vida eterna. El segundo Adán vino para hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. El segundo Adán vino para obedecer perfectamente a Dios, lo que el primer Adán no hizo. Y con eso que ganar para su pueblo una vida que es eterna. Sí. Y esto lo vemos aquí claramente. Y esto es también la bendición de los tratos de Dios con el hombre. O sea, en su decreto Él decide tratar con toda la humanidad por medio de una cabeza federal que es Adán. Pero de la misma manera Él decide tratar con todos los redimidos por medio de una cabeza federal que es nuestro Señor Jesucristo. Esos son los tratos de Dios con el hombre. Si nosotros dijéramos que es injusto que en Adán hayamos caído, tendríamos que decir que es injusto que en Cristo hayamos sido redimidos. Simplemente es el glorioso plan de redención de nuestro Dios. Todos pecamos en Adán, pero en Cristo, todos nosotros, hablando de su pueblo, fuimos redimidos. En Cristo ganamos todas las bendiciones. En Cristo ganamos la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Con respecto a la humanidad, ha tratado varios hombres en los pactos, pero finalmente con dos: Adán y el postrer Adán. Y como yo les dije hace algunos domingos, todos los hombres que viven hoy o están bajo la cabeza federal de Adán, pero en ese caso bajo la maldición de la muerte, todos, o están bajo la cabeza federal de Cristo, gozando de ¿qué? De la vida eterna. Pero ahí están todos los hombres. Ese principio de representación sigue hasta el día de hoy. Y vemos estas dos cabezas federales ampliamente en este capítulo de Romanos. Vamos a leer este texto. Romanos 5 del 18 al 19. Dice: así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, vemos aquí, que lo que logró Cristo es lo que Adán hubiera logrado con su obediencia, ¿sí? Y vemos algo más, es decir, el periodo de prueba, vamos a decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo fue temporal, ¿cierto? O sea, termina en un punto, donde en su muerte de cruz. Entonces también inferimos que el periodo de prueba de Adán hubiera sido ¿qué? Temporal. No sabemos cuánto tiempo, pero no era una prueba que duraría eternamente. si el objetivo de la prueba era dar la vida eterna, la prueba misma no podía durar una eternidad. Pero repito, ¿por qué lo vemos? Porque la prueba de Cristo fue temporal, hasta que entrega su vida en la cruz. De la misma forma, la prueba de Adán hubiera sido ¿qué? Temporal. ¿Vemos esto, mis hermanos? Entonces, por eso este comentario. De esto podemos inferir sin duda un logro parecido para el primer Adán si hubiera completado con éxito su periodo de prueba. Y aquí agregué este comentario de John Murray. Él dice: la raza ha sido confirmada en el pecado, y se refiere a la raza humana, la condenación y la muerte por la transgresión de Adán.
Sin duda, este principio de confirmación se hubiera aplicado con parecida consistencia en la dirección de la vida en el caso de obediencia por parte de Adán. ¿Y por qué lo vemos? Porque dice Murray, se traza una analogía entre Adán y Cristo. Ambos tienen una relación particular como la humanidad. Esa relación es que ambos son cabezas federales, lo que ya expliqué. O sea, no hay nadie antes de Adán. Él es el primer hombre. Y Cristo es el segundo hombre. Voy a leer este párrafo, 1 Corintios 15, 44-49. Dice, se siembra cuerpo animal. Aquí se refiere a nosotros. O sea, en la muerte. Si estás en Cristo, cuando tú duermas en Cristo. O sea, un cuerpo natural. ¿Sí, mis hermanos? Se siembra cuerpo animal, pero ¿qué resucita? Un cuerpo que es espiritual. Ahora, hablar de un cuerpo que es espiritual no implica que no tenga manos y carne. Implica que ya no va a pecar. Eso es un cuerpo espiritual. No es que carezca de lo material, es que carece del pecado. Ya no hay pecado. Es lo que digo. Pero si hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente. O sea, él tenía vida. Pero el postrer Adán un espíritu vivificante. El que da vida. Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Con el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y se refiere a ¿qué? A la imagen del hombre caído, el hombre que transgredió la ley, el hombre que peca. Así traeremos también la imagen del celestial. ¿La imagen de quién? De Cristo. Cuando seamos glorificados y cuando obedezcamos perfectamente la ley de Dios. Y sigue siendo John Murray. Aquí tenemos una construcción que abarca la humanidad. Sabemos también que en Cristo hay una relación representativa, una cabeza federal, y que la obediencia completada con éxito de Cristo tiene como resultado la justicia, la justificación y la vida para todos los que Él representa. Como dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Asimismo, un periodo de obediencia completado con éxito por Adán debería haber conseguido la vida eterna para todos los representados por Él. Entonces, de nuevo, o sea, Adán fue creado recto, ¿verdad? Sin pecado. Entonces, esa condición superior a la que Dios lo quería llevar era justamente a vivir eternamente y vivir en un cuerpo glorificado que ya no tuviera pecado. Amén. Eso es lo que hubiera ganado Adán para nosotros. Entra la muerte, pero eso es lo que ganó Cristo para nosotros. Esa es la meta que Dios tenía por medio de este pacto de obras. ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos quería dar ese beneficio? Hablando en Adán y a todos los hombres. ¿Cuál es el medio? Una prueba. O sea, Dios utilizó un periodo de prueba en Adán. Ya vimos una prueba que era temporal. O sea, de nuevo, en Adán, la cabeza federal, el que representa toda la raza humana, por medio de la obediencia a esa prohibición, Él es el que lograría que la meta que Dios tenía, que era ¿cuál? Darnos una vida eterna. No sabemos exactamente cuánto tiempo habría durado este periodo de prueba, pero sí sabemos que habría sido temporal, por lo que ya expliqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo fue temporal, entonces en Adán hubiera sido temporal, y este periodo de prueba no hubiera sido eterno, porque lo que buscaba era ganar la vida eterna, entonces era temporal. Esta prueba específica, ¿verdad? Se reduce
en obedecer este mandato que es positivo. ¿Cuál es el mandato positivo, mis hermanos? Y piensen ustedes, vean. O sea, que en sí, el fruto en sí no era venenoso. O sea, en el fruto en sí no había nada malo. Era una provisión porque Dios lo había dicho. Porque Dios lo había dicho. Simplemente por eso. O sea, el hombre debía obedecer simplemente porque Dios lo demandaba. O sea, hay que entender eso. Y que eso nos ayude. O sea, nosotros, muchas veces, al no entender mandatos del Señor, debemos obedecer porque Dios lo dijo. O sea, aterricemos en eso. ¿Sí? O sea, que Dios nos ayude, pues. Porque muchas veces por razonarlo, cuando no entendemos algo, y no quiere decir que no razonemos, obviamente, pero muchas veces por hacerlo, quizás terminemos desobedeciendo. Pero aquí vemos eso. O sea, Adán tenía que obedecer simplemente porque Dios lo había demandado. Pero a mí se me hace, que no lo puse aquí, pero algo que vimos ese tiempo. O sea, de nuevo, la sabiduría de Dios. Porque con este mandato sencillo, o sea, simplemente ves ese fruto, de ahí no comas de ese fruto. Dios probaría la obediencia, pero a los 10 mandamientos escritos en el corazón. Porque ¿cómo resumió Dios los 10 mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Entonces, vean, Adán, amando a Dios, obedecería el mandato de no tomar del fruto. ¿Sí lo ven? Y amando al prójimo, ¿quién es el prójimo de Adán? Eva. Y amando al prójimo, impediría que ella tomara del fruto. Pero cuando Adán no impide que Eva tome del fruto, ahí Adán dejó de amar al prójimo. Y cuando él come, ahí Adán dejó de amar a quién, a Dios. Es la sabiduría del Señor. Es la sabiduría de Él. Entonces, como ya dije, o sea, la obligación de no comer de este fruto, eso no sustituía de ninguna manera las obligaciones de Adán para con la ley escrita en su corazón. Aquí dice, en un sentido las incluía, por lo que ya expliqué. De nuevo, mientras él no comiera, Adán amaría a Dios y amaría al prójimo. De nuevo, vemos ahí la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué se le llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? Vean, Adán, al desobedecer, ¿qué estaba declarando Adán ahí? Su independencia de Dios y de su ley. ¿Sí? O sea, no te quiero obedecer a ti. Es lo que está haciendo Adán, obviamente, cuando él desobedeció. Yo no quiero tu ley, Dios, ni a ti te quiero, a ti no te quiero obedecer. Entonces, se le llama árbol del conocimiento del bien y del mal porque Adán sería su propia ley. Si rechaza la ley de Dios, ¿cuál otra ley queda? La ley del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él tendría conocimiento del bien y del mal. No es que tuviera todo el conocimiento, sino significa que él, Adán, él definiría sin tomar en cuenta a Dios lo que es el bien y lo que es el mal. O sea que Adán empezará a definir sus propias leyes, pero sin tomar en cuenta a quién, a Dios. Entonces, en ese sentido, después de la caída, Adán, Eva y todos los hombres, ellos son una ley para ellos mismos. Eso pasó en nosotros antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Nosotros mismos éramos nuestra propia ley, hacíamos lo que bien nos parecía. Y si bien, como veremos en la siguiente clase, que quedan obviamente vestigios de la ley moral en nosotros, la verdad es que la mayoría de las veces tendíamos a desobedecer a Dios. Pero eso es lo que implica aquí. Eso es lo que implica el conocimiento del bien y del mal. Pero bueno, ese era el medio. Entonces, ¿cuál era la meta, mis hermanos? La vida eterna, ¿verdad? Esa es la meta. ¿Cuál era el medio? Un periodo de prueba. La obediencia a un mandato positivo que Dios establece.
Y aquí hay un significado que vamos a ver, o sea, un significado un poquito más profundo. Dice, este pacto proporciona un entendimiento de la meta original de Dios en la creación y especialmente en la creación del hombre. Esa meta era conducir al hombre al estado de vida eterna y una justicia inmutable. Esto a su vez proporciona un entendimiento de la naturaleza de la redención como la restauración y el logro de esa meta, lo que logró Cristo para nosotros. Por eso es de que la redención de Cristo tiene una dimensión que se le conoce como cósmica. O sea, Cristo con su obra no solo va a glorificar nuestros cuerpos, sino va a glorificar toda la tierra y todo el universo. Lo va a glorificar Cristo. Es decir, ese era el propósito de Dios y Dios va a lograr su propósito. Su propósito era darle vida eterna al hombre y Él lo va a lograr a pesar del pecado del hombre. Entonces, de nuevo, la redención de Cristo es una redención de los escogidos, de la raza humana escogida, pero también de la tierra y de todo el universo. Romanos 8, 19 al 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, aquí se refiere a la glorificación de nosotros. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Dios. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice? Que la creación misma que será glorificada. ¿Y cómo has aprendido? Es esta tierra la que será glorificada. Amén. Entonces Cristo, como el último Adán, Él es el que revierte las consecuencias del fracaso de Adán y Él completa con éxito ese periodo de prueba. Y así, vean ustedes, y de esto vamos a ver más cuando veamos el capítulo que la comisión dedica a Cristo. Cristo obtuvo la vida eterna para Él mismo y para su pueblo. A ver, bueno, lo veremos después. Pero es que el punto es este, nada más que lleves esto. O sea, Cristo como verdadero hombre nos representó completamente en todo. Entonces, en su obediencia Él gana la vida eterna para Él y para su pueblo. Pero eso vamos a profundizar más, ahí lo quise dejar. Y vemos, o sea, y su obediencia fue un acto único. Y su obediencia la conocemos como pasiva y como activa. Su obediencia pasiva es su muerte pasiva. Entregó su vida. ¿Y ahí qué logró para nosotros? La expiación de nuestros pecados. ¿Qué es la expiación de nuestros pecados, hermanos? Que los pecados fueron que llevados lejos. Entonces, si ya no hay pecado en mí, la ira de Dios ya no está sobre mí. La ira de Dios fue propiciada. Todo eso es que la expiación. Eso lo logró por una obediencia pasiva. Obediencia pasiva es que fue llevado como cordero al matadero y entregó su vida. Obediencia pasiva logra la expiación. Pero con su obediencia activa, ¿cuál es su obediencia a todos los mandamientos? El que logró para nosotros nuestra justificación. Hermanos, repase la cruz de Cristo. Muy bien. Pero la obediencia activa y pasiva no son dos, es decir, es una misma obediencia finalmente, no es que esté dividida, sino que Cristo sabía que en vida Él iba hacia la muerte. Y justamente para que su obediencia pasiva, que es su muerte, tuviera valor, es que en su obediencia activa, que su obediencia no cometiera ningún solo pecado. Pero entendemos así su obediencia. Bueno, y con esto de nuevo Él logra lo que el primer Adán no logró. Vamos a leer el segundo enunciado del párrafo 1. Dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual
habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Vean, de entrada que dice la ley, que transgredió tanto la ley natural, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. O sea, lo transgredió. Al transgredir este mandato positivo, transgrede también la ley natural. Lo que ya expliqué un poquito es lo que dice aquí. Y el párrafo, pues vemos Génesis 3 del 1 al 6, donde vemos justamente la caída. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. A mí me da la atención lo abierto que es Satanás, lo contrario que es Satanás. Por eso dice Jesús de Satanás que es homicida desde el principio. Pero hay que ver la manera en que Satanás mata. ¿Cómo mató Satanás a Adán y después, perdón, a Eva y después a Adán? ¿Cómo? Con un engaño, con una mentira. Y esa arma la sigue usando Satanás al día de hoy. Satanás mintiendo mata. El propósito de Satanás es tener a todos engañados. Y eso veremos parte de esto en el sermón, si Dios quiere. Pero van a acordarse de eso. Pero entonces dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya explicamos qué se refiere saber el bien y el mal. Pero Satanás dice: es que Dios no es tan bueno como piensas. Él no quiere que tú obtengas algo mejor, ser como Él. Y ese engaño es el del hombre. Todos los hombres quieren ser su propio Dios, establecer su propia ley. Y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Es donde empieza ella a razonar y pues lo ve que es bueno, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, vemos aquí la caída, y como dije al inicio, es un relato que es histórico y trajo repercusiones cósmicas, porque aquí entró la muerte y repercusiones en toda la creación de Dios. También lo dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento autentifica que este relato es histórico, se le da peso histórico. Dice Pablo en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y de nuevo vemos el tercer enunciado del primer párrafo del capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Todo esto que leímos, o sea, la caída, dice: lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Aquí recordemos, es decir, los que redactaron la confesión usan la palabra permitir, pero no la entienden como se entiende hoy en día. Por eso lo aclaramos en su momento. Ellos decían: Dios solo permite lo que Dios decretó. Ese es el entendimiento que tienen. Así tenían los reformadores, ese entendimiento. Hoy en día no. Se entiende como que Dios está ajeno y pues permite las cosas, como que Dios no tiene nada que ver. Por eso lo aclaré en su momento, y por eso así lo redactan ellos. Pero ese permitir no es el permitir que nosotros entendemos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? O sea, Dios solo permite que pase lo que Dios ya decretó. Así lo entendían los reformadores, así lo tenemos que entender, porque así es como lo entendemos en la Biblia. Por eso dice: lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo. ¿Cuál? El decreto de Dios que hizo en la eternidad. Por eso lo dice. Habiéndolo ordenado, o sea, decretado. Sí, que nos quede claro. ¿La caída fue decretada por Dios? Sí, pero sin que Dios tuviera nada que ver con la transgresión del hombre. He aquí solo está hallado. Dios hizo al hombre recto y bueno, pero ellos se buscaron sus propias perversiones. Eclesiastés 7:29.
Y de nuevo, para entender esto, mi hermano, tenemos que tener en mente a nuestro glorioso Dios Trino, todo para su gloria, su creación, su decreto, su redención. Y gloria a Dios porque te hizo un vaso de misericordia. Y dice Romanos 11, 32 a 34, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, pero vean, a todos, con una mordida. Ahí sujetó a toda la raza humana en desobediencia. Vemos, no sé, la sabiduría y el poder de Dios. Una mordida, y ahí sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Y ya vemos aquí, o sea, no es una redención universal de todos aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Pablo, después de todo lo que nos ha explicado hasta aquí de Romanos, no entiende y no lo termina de entender, y simplemente yo me imagino a un Pablo cayendo de rodillas y diciendo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A esa la gloria por los siglos. Amén. Y de nuevo, a Dios le agradó permitir ese primer pecado que Él ya había decretado. ¿Para qué? Para su propia gloria, para que la salvación fuera solo de Él. Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero todos ellos actuaron en su propia maldad, todos ellos. ¿Pero qué hicieron? Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que su Hijo diera su vida para salvar un pueblo de su maldición, para que este pueblo le dé toda la gloria a nuestro bendito Dios Trino. Amén. Pues gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Y te rogamos que nos sigas ayudando a entender la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de tu ciencia, Dios. Como dice el apóstol Pablo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Nadie entendió tu mente sino solo tú mismo. Nadie fue tu consejero sino fue tu decreto libre y soberano. No te hemos dado nada para que nos hayas recompensado con esta vida eterna. Ayúdanos, Señor, con nuestras vidas, darte a ti y solo a ti toda la gloria. Toda la gloria. En este tiempo que nos queda, Señor, sabemos que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces pecamos en tu contra. Pero es nuestra esperanza que cuando vengas y nos glorifiques, a ti te daremos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos bendiciendo en lo que resta de este día. Te lo rogamos por nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.